En muchas escuelas del Lindy Hop se estudian los pasos de Frankie Manning, considerándolos indispensables para la formación del alumno. Promenade, Peking, Shake, Mini Dip o su famosa secuencia de 6 tiempos pueblan la mayoría de clases del Lindy Hop, especialmente en los primeros cursos. Lo hemos asumido con tanta naturalidad que normalmente no pensamos en ello. Sin embargo, el estilo y los pasos de Frankie Manning han moldeado el programa de aprendizaje de muchos de nosotros, al punto que en las comunidades swing pequeñas pueden llegar a pensar que nuestro Lindy Hop es raro o diferente si no nos ceñimos a esa imagen. A veces esto sucede en comunidades con poca tradición swing y no pasa nada porque todos empezamos por algo, pero otras veces es cuestión de lo que podemos llamar presión ambiental. Si la mayoría de la gente hace algo, debe ser lo correcto, como ese básico falso que consiste en hacer una línea. Volviendo al tema, fue Bobby White quien acuñó el término factor Frankie en un artículo que os dejo abajo. En palabras de Bobby, el factor Frankie es la tendencia de muchos bailarines modernos a igualar el Lindy Hop con el estilo y movimientos de Frankie Manning, sobre todo en el rol de líder, que es en el que nos centraremos. Este punto de vista tiene varios problemas. Comencemos diciendo, nobleza obliga, que la influencia de Frankie en el Lindy Hop moderno es totalmente merecida. Hubo pocos tan maravillosos e inspiradores como él. Frankie fue un genio, creativo, carismático, con una risa característica y un humor contagioso. Líder de los White Peas Lindy Hoppers en su juventud y embajador del Lindy Hop en su vejez. Creador de cientos de pasos y bendecido con una vida muy larga, pudo viajar por todo el mundo hasta su muerte con casi 95 años. Y no solo fue un maestro excepcional, también hablaba de valores y respeto. Conmovía a las personas. Además llegó en el momento perfecto, cuando el Lindy Hop resurgía con fuerza en los años 80 y 90. Solo imagina a Frankie diciendo: y haciendo que sus estudiantes aprendan los points. Su energía era contagiosa. Por ello, tiene sentido que su nombre sea el primero que recordemos cuando hablamos del Lindy Hop. No obstante, él mismo nos recordaba que todos los bailarines de su generación eran distintos y que además se enorgullecían de ello. La postura doblada, deportiva, que Frankie hizo popular no era común en su tiempo. Era más habitual bailar con un porte erguido. Sin siquiera salir de Harlem, existieron muchos bailarines únicos. Veamos algunos ejemplos. Al Means, Sonny Allen, Leon James, Snooky Beasley, George Joy, o Don Hampton, que también bailó como líder. Todos fueron Lindy Hoppers del Savoy, muy distintos de Frankie y entre sí. Si alguno de ellos hubiera sido el embajador del Lindy Hop en lugar de Frankie, la imagen que tendríamos de este baile sería algo distinta. Y si saltamos a California, el abanico de estilos individuales se expande todavía más. Por ejemplo, Dean Collins, Don Gallagher, Arthur Walsh, todos ellos fueron también Lindy Hoppers únicos, que pueden inspirarnos y enriquecernos aún más en la búsqueda de nuestro propio estilo. Y si aún así nos quedamos con Frankie, ¿de qué Frankie hablamos? ¿Del Frankie veinteañero de Elsa Poppin?
o del Frankie anciano con 80 años? Todos eran muy distintos. Frankie volvió a enseñar principalmente durante su vejez, de los 70 a los 90 años aproximadamente, adaptando los pasos a sus capacidades físicas y tras varias operaciones de cadera que cambiaron algunos de sus patrones de movimiento. Por ello, el factor Frankie ha creado una imagen popular del Lindy Hop algo sesgada, que no representa la diversidad de estilos de los pioneros, pero tampoco la carrera del propio Frankie. Frankie fue una de mis primeras referencias y aún hoy, cuando me siento estancado o triste con mi baile, repaso sus vídeos. No era solo lo que hacía, sino cómo lo hacía. Se convertía en la música. Por eso este vídeo hay que entenderlo no como un alegato contra Frankie, sino una invitación a conocer a sus compañeros. En conclusión, es normal al principio centrarse en Frankie y es imprescindible conocer su fértil legado, pero también estudiar las técnicas y el estilo de otros Lindy Hoppers clásicos. Así, con el tiempo, encontraremos nuestro estilo personal, siguiendo el espíritu de la tradición Authentic Jazz, que nos invita a ser originales y no meras copias. Gracias por haber visto este vídeo. Si te ha gustado, déjanos tu like, comenta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo. Un abrazo con Pequi. A one, a two, you know what to do.